es una rebelión en toda regla y por esa razón los BRICS ya tienen un peso económico mayor que el G7. Por esa razón la alianza militar Rusia, China, Norcorea y Irán se está enfrentando directamente con el bloque del occidente colectivo, la OTAN y amigos. China ya superó a Estados Unidos en PBI PPA, que es el PBI más importante, que es el PBI de paridad de poder adquisitivo. Los ingenieros hindúes están yendo a los altos cargos de las tecnológicas estadounidenses. Y eso no es por favoritismo, es por capacidad. En Latinoamérica estamos descubriendo el poder de la billetera asiática y sobre todo la billetera china con las grandes inversiones que están haciendo estos países en nuestro continente. A los peruanos se les han despertado de su sueño, de sueño americano. Los chinos le están construyendo un megapuerto, en solo 3 o 4 años lo han construido. Y se vienen nuevas inversiones, ferrocarriles. Los antiguos ferrocarriles peruanos fueron construidos con inversiones británicas y estadounidenses en el siglo XIX. Ahora vienen los ferrocarriles chinos. Pues si el colonialismo se acabó, ahora es hora del neocolonialismo. Y vemos a una Francia que obliga a los países africanos, sus excolonias, a crear la mancomunidad africana de naciones, imponiéndoles una moneda como el franco CFA, que solo beneficia al Banco Central francés. En este mes de septiembre del año 2024, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó desde la ciudad de Vladivostok que este año China se ha convertido en la más grande economía del mundo, superando a los mismísimos Estados Unidos, y que la economía rusa se ha consolidado en el 4º lugar en PBI PPA. Y esto nos lleva a reflexionar acerca de los profundos cambios que esto va a generar, porque recordemos que desde el siglo XV, por más de 600 años, Europa se convirtió en el hegemón mundial y ha dominado con puño de hierro la geopolítica del mundo, y que ahora sea desbancado por una potencia no occidental como lo es China, es un cambio que no se ha visto en siglos. Y es por eso que en este video vamos a analizar cuál fue el proceso histórico que llevó a Europa a convertirse en el hegemón mundial y cómo China ha logrado desbancarlo en este siglo XXI. Quédate y te cuento más. ¿Cómo es la historia de la consolidación de Europa como superpoder, ¿no? Occidente, básicamente? Esto ocurre alrededor del siglo XIV, siglo XV, en una época en la cual Europa tenía la competencia de otros superpoderes. Recordemos el imperio mogol, ¿no? Las invasiones mongólicas y todo esto, un gran imperio terrestre. Recordemos el imperio también de los otomanos en Asia, ¿okay? También estaba el imperio chino y bueno, digamos que también la presencia de grandes imperios en América, como era el imperio inca, el imperio maya y el imperio azteca, ¿no? Entonces Europa en ese momento estaba en la edad oscura, que ellos llaman edad media, una edad en la época en que estaban en guerras civiles, pasaron hambrunas, recordemos la famosa peste negra que asola Europa, y en ese momento ocurre un hecho histórico que cambia el curso de la historia, que es la toma de Constantinopla por los turcos otomanos, y con lo cual los turcos cierran el comercio entre Europa y Asia y Extremo Oriente, porque los turcos lo bloquean, y esto obliga a Europa a salir de su continente en búsqueda de nuevas tierras y nuevas rutas, y es así que se da inicio a la era de los grandes descubrimientos y los grandes navegantes, y pues conocen América, Oceanía, exploran toda África y el resto es historia. Europa logra saquear estas regiones y con esas riquezas puede financiar, con este saqueo colonial, financiar sus revoluciones industriales, con lo cual logra una ventaja militar, gracias a la cual también derrota decisivamente a sus enemigos, los mogoles, los otomanos y los chinos, con lo cual Europa, a la entrada del siglo XX, era el superpoder mundial incontestable, a tal punto que se dieron el lujo en la conferencia de Berlín de finales del siglo XIX hacer un reparto de África como si fuera un pastel, ¿no? Que se agarra una rebanada uno, una rebanada del otro, digamos que una cosa descarada, ¿no? Y la famosa doctrina Monroe, América para los americanos, era el lema de Monroe. Básicamente se sentían con derecho a patios traseros, con derecho a disponer de las riquezas y los seres humanos de estas regiones, incluido el comercio de esclavos, como vamos a ver en capítulos posteriores. China siempre fue un imperio a lo largo de los siglos, con diferentes dinastías. Y siempre fue un imperio grande e importante. Siempre fue una superpotencia mundial. Recordemos la herencia cultural que nos legó el imperio chino con el descubrimiento de la brújula, la pólvora, inclusive la imprenta, la seda y otros tantos, en los cuales China fue una gran civilización siempre. A tal punto que en el siglo XV el gran almirante Zheng decidió explorar las costas de Asia y de África, y al no encontrar ninguna civilización importante, los chinos decidieron encerrarse en su frontera. Graso error. Los occidentales ya venían
venían desarrollando su innovación y su industria militar, y cuando se volvieron a encontrar en el siglo XIX, pudieron someter a China en sendas guerras, la guerra del opio, la guerra de los boxers, etcétera, dando inicio a lo que los chinos llaman el siglo de la humillación, en la cual todas las potencias occidentales, incluyendo los Estados Unidos y Rusia, invadieron China y se la repartieron. Y entonces Europa, a la entrada del siglo XX, era la superpotencia mundial, de lejos, incontestable. Ya no quedaba ningún imperio oriental que desafiara, porque el otomano también cayó en la Primera Guerra Mundial. Inclusive se dieron el lujo en la conferencia de Berlín, fines del siglo XIX, de repartirse África como si fuera un pastel, ¿no? Que cada uno le toca una rebanada. Imaginemos esa soberbia de Occidente, y pues obviamente se lo habían ganado gracias a sus invasiones y su desarrollo militar. Pero China supo darse maña para resurgir en el siglo XX y poder inclusive ya retar el poder de Occidente en este siglo XXI, como vamos a ver en los siguientes capítulos. ¿Cómo ha sustentado Occidente su poder a la pérdida de sus imperios coloniales? Porque gran parte de esos países se independizaron en el siglo XX. ¿Cómo ha podido sustentar su poder si la esclavitud se abolió hace muchas décadas atrás? Pues si el colonialismo se acabó, ahora es hora del neocolonialismo. Y vemos a una Francia que obliga a los países africanos, sus excolonias, a crear la mancomunidad africana de naciones, imponiéndoles una moneda como el franco CFA, que solo beneficia al Banco Central francés. Vemos a la Commonwealth británica haciendo lo mismo en las excolonias inglesas. Vemos a las transnacionales canadienses, estadounidenses, australianas, ir por el mundo entero, obligando a los países del tercer mundo a firmar TLCs lesivos a sus intereses, que abran sus economías para que entren las transnacionales occidentales a saquear, a hacer esquemas extractivistas, dejando poco o nada al país receptor. Y esto malacostumbró a Europa a no competir, porque nunca tuvo competencia Europa. Son falsos liberales. Y pues ahora que tienen la competencia del sudeste asiático, ¡ay, cómo les duele!, ¿no? Ahora sí, no es posible, no, eso no vale. Ahora sí, proteccionismo, nada que ver con el libre comercio, nada que ver con la propiedad privada. Ahora sí, me cierro en mi castillo, para que veamos cómo se las gastan en Occidente, ¿ok? Y básicamente toda la leyenda que nos contaron es una gran mentira, ¿no? Y por esa razón ahora no son capaces de enfrentar a China y sus empresas o al sudeste asiático, y por esa razón están en estas guerras para impedir el ascenso chino y el ascenso de Rusia y el sur global. Y es por eso que ahora el sur global, liderado por China, Rusia, la alianza militar con Irán, Norcorea, los BRICS, todo el sur global, están en franca rebelión contra Occidente. Ya no se quiere más este statu quo que solo beneficia a unos cuantos, al caduco G7. Ahora se quiere un mundo multipolar con centros de poder descentralizados y esquemas menos abusivos en las relaciones internacionales. Y esa es la razón por la que está habiendo estas guerras que hay en este momento, la terrible guerra en Ucrania, la guerra en Palestina, en Gaza, y la guerra en el Sahel africano, la guerra en Yemen, y son guerras proxies donde el occidente colectivo se está enfrentando al sur global, encabezados por China, por Rusia. Esa es la verdad. Es una guerra de bloques, una guerra intercontinental, que podría llegar a Latinoamérica también, ¿por qué no? Claro que sí, ¿no? Si tenemos acá Zelenskis locos de izquierda y de derecha. Y esa es la situación, es una rebelión en toda regla, y por esa razón los BRICS ya tienen un peso económico mayor que el G7. Por esa razón la alianza militar Rusia-China, Norcorea y Irán se está enfrentando directamente con el bloque del occidente colectivo, la OTAN y amigos. China ya superó a Estados Unidos en PBI-PPA, que es el PBI más importante, que es el PBI de paridad de poder adquisitivo, digamos, tomando en cuenta la diferencia en capacidad adquisitiva de las monedas. Y esto ha convertido a China en el principal importador de petróleo y en el principal inversionista en el sur global y en el principal socio comercial de la gran mayoría de países en el mundo. Y el proyecto de la Ruta de la Seda no tiene contestación en Europa, no tiene un análogo en Europa, y es por esa razón que vemos todo este enfrentamiento en toda regla, ¿no? Y entonces esa es la situación en este momento, ¿no? Digamos, un cambio de hegemón, un cambio de era, la historia en movimiento ante nuestros ojos. ¿Por qué razón vemos en este momento una terrible guerra de narrativas en redes sociales y en medios de información? ¿Por qué razón en este momento hay tal censura en las redes sociales, ¿no? Digamos, la versión occidental no llega a Rusia y China, la versión China y Rusia no llega a Occidente. ¿Por qué razón hay dos bandos de narrativas en las redes sociales? ¿Por qué ya no hay analistas, hay puros propagandistas de un bando y otro? Porque hay una disputa por los aliados a nivel mundial, por la política de alianzas. Es decir, Occidente está perdiendo aliados y los está ganando el eje China-Rusia. Pruebas
Te las demuestro. Arabia Saudita fue signatario del tratado que dio origen al petrodólar, la base de la prosperidad económica estadounidense, la base de su poder. Y ya firmó su adhesión a los BRICS. O sea, ¿qué puede ser? Ni Judas se atrevió tanto, como diría el meme. Y luego también los propios Emiratos Árabes Unidos se han pasado a los BRICS. Egipto, antiguo aliado de Estados Unidos, se ha pasado a los BRICS. Y ahora tenemos otro terremoto. Turquía, aliado OTAN, cansado de los desprecios de la Comunidad Europea, ahora anunció su interés de integrarse a los BRICS. ¿Qué puede ser más claro que eso, mi querido amigo? Occidente se está quedando cada vez más solo, por eso cada vez más agresivo y cada vez más histérico, cada vez más paranoico. Y esa es la razón. Por eso la guerra de narrativas, porque cada uno quiere demostrar que es el caballo ganador para que el tercer bando de los países no alineados pues se la jueguen por un bando y por el otro. Esto está clarísimo. India, Brasil tienen su propio juego. Están en BRICS, pero no dejan de tener intereses con Occidente. Pero bueno, es parte de. Entonces, esa es parte de la política inteligente, lo que hace India y Brasil, por ejemplo, o la propia Indonesia. Pero en fin, digamos que esa es la situación y por qué razón hay tanta histeria, guerra de narrativas y tanto propagandista en redes que solo te cuenta que un bando es santo y el otro bando es el demonio. Bueno, ¿y cómo será este mundo multipolar donde prácticamente Occidente pierde la estafeta de hegemón mundial y ahora tiene la estafeta de poder mundial una potencia asiática, China? ¿En qué cambia? ¿Cómo cambia este mundo? ¿Cómo se viene este mundo, nuevo mundo multipolar? Bueno, en primer lugar un cambio cultural. Ya no nos llega solo producciones de Hollywood, donde el occidental es el héroe y los latinoamericanos somos los narcotraficantes o los pandilleros. Eso ya no. Ahora nos llega moda asiática. Recordemos el famoso K-pop, que se ha vuelto un furor entre la juventud latinoamericana. El famoso K-pop o K-pop. También hubo las famosas danzas indie que llegaron a Latinoamérica. Ahora, ¿quiénes son los CEOs, los CEOs, los gerentes generales de las grandes transnacionales estadounidenses, tecnológicas estadounidenses, Google y otras tecnológicas en Silicon Valley? De origen hindú. Los ingenieros hindúes están yendo a los altos cargos de las tecnológicas estadounidenses. Y eso no es por favoritismo, es por capacidad. En Latinoamérica estamos descubriendo el poder de la billetera asiática y sobre todo la billetera china con las grandes inversiones que están haciendo estos países en nuestro continente. A los peruanos se les ha despertado, han despertado de su sueño, de sueño americano. Los chinos le están construyendo un megapuerto, en solo 3 o 4 años lo han construido. Y se vienen nuevas inversiones, ferrocarriles. Los antiguos ferrocarriles peruanos fueron construidos con inversiones británicas y estadounidenses en el siglo XIX. Ahora vienen los ferrocarriles chinos, con toda la capacidad que tienen los chinos para construir. Y se vienen también inversiones de Corea del Sur, surcoreanas, en el norte de Perú también, en otros puertos, para que veamos la capacidad. China es el principal socio comercial de la gran mayoría de países latinoamericanos. China es el principal socio inversionista ya en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Es decir, los latinoamericanos estamos descubriendo el poder de la billetera china, billetera asiática, y decimos, ¿dónde está la billetera occidental? Solamente vienen con sus mineras a llevarse minerales, pero ¿dónde hay la inversión occidental aquí que le compitan, pues? En Perú están tratando de que Estados Unidos les construya un puerto en Corío, y cuando Estados Unidos no tiene la capacidad para hacerlo en este momento, mi querido amigo, tiene un déficit monstruoso, tiene una deuda impagable, está gastando sus recursos en guerras en el exterior. ¿Qué va a tener para invertir en un puerto, competirle a China? Además, China tiene el interés de comerciar desde China a través de Perú a toda Sudamérica, su cabeza de playa. Entonces, ¿para qué Estados Unidos haría un puerto para comerciar, para ayudar a que Asia comercie con Sudamérica? No tendría mucho sentido, ¿no? Estados Unidos ya tiene su canal de Panamá, su puerto de Long Beach, o sea, no tendría mucho sentido eso, ¿cierto? Pero para que veamos, ¿no? A veces hay una nostalgia de la élite peruana por las inversiones estadounidenses, pues pueden seguir esperando sentados que eso no va a llegar bien en la billetera asiática, como ya lo han demostrado con la ruta de la seda en otros países. Pregúntale a los pakistaníes con el puerto de Gwadar, o pregúntale a los de Sri Lanka con su megapuerto ahí en Ceilán, y a los otros megapuertos en Djibouti, pregúntale a los etíopes sobre las inversiones chinas, o a los keniatas, inversiones chinas en África. China está haciendo, es como ahorita el sugar daddy en el mundo, ¿no? Es el que tiene la billetera más grande y está que reparte por todos lados como Monopoly. Y esa es la situación, la realidad. Ese es el nuevo mundo que está viendo ante nuestras narices. Y el famoso Elon Musk, otrora pues magnate, defensor del libre comercio, ahora pide proteccionismo. Los latinoamericanos consumimos aplicativos chinos todos los días. Todos los que pensaban que Amazon, Uber, Apple, Tesla son todopoderosos, se equivocaron, mi querido amigo.
Alibaba, Temu, Shein, son más grandes que Amazon en este momento. Didi ha superado a Uber en varios países. Huawei está superando nítidamente a Samsung y a Apple y con su propia tecnología 5G. Y ahora el famoso Tesla está siendo superado por BYD, la empresa china de coches eléctricos. Y Elon Musk ha entrado en histeria, ahora está aplaudiendo los aranceles que le están aplicando a los autos chinos en Estados Unidos y en Europa. Entonces nos damos cuenta del cambio de paradigma con un dólar que se devalúa, porque un dólar de hoy no vale lo que valía en los años 70, mi querido amigo. Para los que no creen que el dólar es invencible, que nunca va a acabar, el dólar está cayendo en su capacidad adquisitiva. Esa es la verdad. Los que viven en Estados Unidos me van a dejar mentir. El sueño americano está muerto. Una persona en Estados Unidos va a necesitar 10, 12 años de sueldo para comprarse una casa y un coche, lo que antes le tomaba solo 2 o 3 años. Esa es la situación dramática que se está viviendo en este momento y en la propia Europa. Entonces, ese es el nuevo cambio de hegemón. Es un cambio en este siglo XXI, un siglo de color. Los estereotipos y los paradigmas están cambiando aceleradamente y la historia está en movimiento ante nuestros ojos. Nosotros en Latinoamérica, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para evitar pasar de un amo a otro? Para evitar pasar de ser un patio trasero occidental para ser un patio trasero asiático. Tenemos que prepararnos. Tenemos que tener gobiernos nacionalistas que negociemos en pro de nuestros intereses para buscar la transferencia tecnológica, para aprender de lo bueno que está haciendo Asia y no repetir los errores. Que no sea un cambio de amo y seamos siempre los borregos de potencias extranjeras. Eso es lo que no queremos en este canal y por eso aquí proponemos una política de centro, de tercera vía, para crecer en paz, con tecnología, con inversión, con anticorrupción. Si tú coincides con nuestro mensaje, te invito a compartirlo con por lo menos 10 personas de tu confianza para que quebremos esa censura de redes y este mensaje llegue a más gente. Espero tus comentarios abajo. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? De que realmente hay un cambio de paradigma, un cambio, digamos, de era con este ascenso de China como superpotencia mundial. Espero tus comentarios abajo, ya que estés de acuerdo o desacuerdo conmigo, no pasa nada. A lo nostálgico del dólar que está perdiendo su valor, les digo, esto es un proceso irreversible, hay que invertir en oro y en otros tipos de activos para proteger nuestra riqueza. Te mando un gran abrazo, te veo en el siguiente video y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca unidad, pragmatismo y nacionalismo para volver a ser grandes. Hasta la próxima.